¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestro estudio más profundo con un enfoque específico en los relatos de la primera visión de José Smith. El propósito de esta serie es poder ayudarles a contestar varias preguntas suyas y también aclarar posibles dudas que existen. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. De esta forma van a poder saber cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que aprovechen y vean los otros videos que se encuentran aquí en este canal para poder disfrutar de otros estudios doctrinales, estudios de los temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Vamos a seguir adelante con nuestro tema del día de hoy. Este es el séptimo video de esta serie. Si no han visto los otros videos, no se preocupen, pueden seguir viendo ahora mismo, pero les invito a que los vean también si es que quieren meterse a más, bueno, en un estudio más profundo en todos los relatos que existen. Vamos entrando al tema, hermanos. Gracias por estar aquí en la Arboleda Sagrada. Como les mencioné, haremos un estudio más profundo sobre este relato de segunda mano de 1843 de Levi Richards. Este es el séptimo video, como les mencioné, y les voy a dar, para comenzar, como siempre, una introducción histórica de este relato. De ahí vamos a leer el relato mismo y daremos tanto comentarios como algunas explicaciones con respecto a lo que está escrito en este relato. Espero que puedan aprender bastante como han podido aprender en los videos anteriores. Vamos entrando, pues, hermanos, a lo que es la introducción histórica. Lo que ven aquí en la pantalla es el relato original que se encuentra en el diario de Levi Richards. Estas páginas fueron escritas el día 11 de junio de 1843. Así que en la mañana del domingo 11 de junio de 1843, Levi Richards asistió a una reunión en el templo donde el profeta José Smith habló sobre varios temas, como Mateo 23, la salvación para los muertos y el mundo de los espíritus. A las 6 de la tarde del mismo día, Richards asistió a otra reunión en la que discursó el hermano George Adams sobre el Libro de Mormón y también sobre el convenio sempiterno que había sido quebrantado. Quizás haber escuchado la frase el convenio sempiterno que había sido quebrantado haya influido en el tema del discurso de José Smith. Inmediatamente después, el profeta discursó sobre su primera visión, mencionando el estado de las personas que habían quebrantado el convenio sempiterno. Richards escribió este relato, o más bien un resumen extremadamente corto de lo que contó el profeta José Smith sobre la primera visión en su diario bajo la misma fecha del 11 de junio de 1843. No existen mayores detalles sobre esta entrada en su diario, pero está claro que la escribió el mismo día que escuchó al profeta relatar la experiencia. Su relato no agrega mucha información a la que tenemos, pero tres puntos únicos para destacar son el convenio sempiterno, la habilidad del profeta de enseñar el Evangelio y su breve descripción de la persecución que recibió. Diva Richards era un miembro fiel, miembro de la iglesia fiel, quien seguía y ayudaba al profeta José Smith. Era el hermano mayor del apóstol Willard Richards y primo de Brigham Young. Se hizo miembro de la iglesia en 1836 en Kirtland, Ohio. Debido a ello, Richards estuvo presente durante ese periodo difícil de apostasía que causó que José tuviera que huir de Ohio a Missouri en enero de 1838. También estuvo presente cuando a los santos los sacaron de Missouri. Levi era médico y estando en Nauvoo, continuó su especialidad como cirujano para la Legión de Nauvoo. Richard sirvió una misión en la Gran Bretaña entre los años 1848 a 1853. Después se fue a Utah y allí, en 1874, fue ordenado patriarca
dentro de la iglesia. Sabiendo todo esto, podemos decir que este relato vino de un hombre fiel. Hablando del relato mismo, vamos a leerlo entonces, hermanos, ahí les va. Él dice bajo el día 10, perdón, el día 11 de junio en su diario. A las 6 de la tarde escuché al elder George J. Adams hablar del libro de Mormón. Comprobó de los capítulos 24, 28 y 29 de Isaías que el convenio sempiterno que había fijado Cristo y los apóstoles había sido quebrantado. El presidente José Smith dio testimonio del mismo, diciendo que cuando era un joven comenzó a reflexionar sobre estas cosas, pero no pudo averiguar cuál de todas las sectas era la correcta. Entró a una arboleda y preguntó al Señor cuál de todas las sectas era la correcta. Vamos a pausar el relato ahí y vamos a enfocarnos entonces en esta frase. Ah, José, cuando era un joven, comenzó a reflexionar sobre estas cosas. Como hemos visto, sabemos que José desde una edad temprana empezó a reflexionar sobre estas cosas. Él dice en el relato de 1832, solo les recuerdo, de los 12 a los 15 años de edad medité muchas cosas en el corazón. Entonces, hemos hablado de eso en los otros relatos, pero solo quería mencionar eso a la brevedad. Veamos esta parte. No pudo averiguar cuál de todas las sectas era la correcta. El hombre, sin la inspiración divina, no puede saber dónde está la verdad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Solo Dios puede iluminar la mente del ser humano que quiere saber la verdad de las cosas espirituales. La luz espiritual viene a través del Espíritu Santo. Como un revelador, el Espíritu Santo tiene un papel sumamente importante. En este caso, vemos que José no pudo averiguar cuál de todas las sectas era la correcta, sin la ayuda de un poder que no fuera el suyo propio. Es la misma situación, hermanos, para nosotros. Sin la ayuda del Espíritu, tampoco podremos averiguar o saber. En dos ocasiones Jesucristo claramente enseñó, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Y también dijo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. En otras palabras, para poder llegar al conocimiento de las cosas de Dios, saber cuál es la iglesia verdadera, se requiere el Espíritu de Dios porque solamente se pueden conocer estas cosas por el Espíritu. Muy bien. La siguiente frase es que entró a una arboleda y le preguntó al Señor cuál de todas las sectas era la correcta. Solo menciono aquí rápidamente que hablamos de esto bastante en otros videos, pero aquí tenemos otro testimonio de que José entró a la arboleda sagrada, bueno, ahora sagrada porque entró ahí y tuvo la experiencia. Debido a esto, nos damos cuenta que Levi Richards sí estaba escribiendo algo, un súper resumen de lo que José comentó sobre su primera visión. Es todo lo que voy a decir con respecto a esta frase. Sigamos con la lectura y aunque ustedes no lo crean, este sí es todo lo que queda de este relato. Les dije que era un resumen, a lo mejor se podría llamar resumen de resumen, pero ahí les va. Recibió como respuesta que ninguna de ellas era la correcta, que todas estaban equivocadas y que el convenio sempiterno fue quebrantado. Dijo que entendía la plenitud del Evangelio de principio a fin y que podía enseñarlo y también el orden del sacerdocio en todas sus ramificaciones. La tierra y el infierno se habían opuesto a él y habían intentado destruirlo, pero que no lo habían logrado y nunca lo harían. Tenemos algunos puntos muy interesantes aquí. Comenzaremos con esta frase aquí, que ninguna de ellas era la correcta, que todas estaban equivocadas. He aquí, no hay más que dos iglesias solamente, dijo el ángel a Nefi. Una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo, dice 1 Nefi 14:10. Por lo tanto, el hecho de que todas estaban equivocadas significa que no eran la iglesia verdadera, es decir, eran y son falsas.
Sí es cierto, hermanos, no hay que equivocarnos, pero sí es cierto que poseen estas iglesias algo de verdad, pero están muy lejos de tener la verdad completa. José Smith enseñó, ¿hay verdad entre los presbiterianos? Sí. ¿Hay verdad entre los bautistas, los metodistas, etcétera? Sí. Todos tienen un poco de verdad mezclada con error. Debemos recoger todos los principios buenos y verdaderos que hay en el mundo o no resultaremos verdaderos mormones. Porque uno de los grandes principios fundamentales del mormonismo es recibir la verdad, sea cual fuere su origen. Interesante la cita del profeta José Smith. Esta parte aquí, hermanos, es sumamente interesante porque dice que el convenio sempiterno fue quebrantado. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata? Bueno, primeramente ofrezco este conocimiento de que este lenguaje viene de Isaías 24:5, en el que profetiza Isaías sobre los últimos días. Él dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio sempiterno. El Señor también confirmó lo que dijo Isaías al decir que las personas se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. Así dice el Señor en Doctrina y Convenios, la primera sección, el versículo 15. Después de la muerte de los apóstoles, la iglesia de Jesucristo cayó en apostasía. A lo largo de los siglos, la tierra se contaminó debido a su maldad y rebelión en contra la verdad. Las ordenanzas del Evangelio fueron cambiadas, adulteradas y eliminadas. Las ordenanzas del Señor son ritos fijos que no cambian. El hecho de quebrantar el convenio sempiterno sugiere que había quienes buscaban la salvación en supuestos convenios hechos por ellos mismos, bajo sus propios términos, sin la necesidad de los convenios del sacerdocio. El Señor dijo que tales no buscan la justicia, sino que andan por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es la semejanza del mundo. Así dice Doctrina y Convenios 1:16. El Evangelio tergiversado, modificado y corrupto ya no es el Evangelio sempiterno, ya no es el Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que no sea de Jesucristo no es verdadero y no tiene poder para salvar a las personas. Todas las ordenanzas son necesarias y deben de llevarse a cabo en la misma manera que las estableció Dios. Ordenanzas instituidas en los cielos antes de la fundación del mundo, en el sacerdocio, para la salvación de los hombres, no deben ser alteradas ni cambiadas. Todos deben salvarse basados en los mismos principios. Dado que el pueblo estaba en un estado apóstata y extraviado, fue necesario que se realizara una restauración de la iglesia de Jesucristo debido a que no se hallaba sobre la faz de la tierra. Los convenios hoy en día igual son los mismos. Igual las ordenanzas del templo son las mismas, los convenios son los mismos. Aunque obviamente la gente quiere criticar y decir, bueno, hay cambios en las ordenanzas del templo. Bueno, los convenios son los mismos, las promesas son las mismas, etcétera. De que se muestre de una forma u otra, los principios son los mismos, los convenios son los mismos. Vamos a la siguiente frase, que José entendía la plenitud del Evangelio de principio a fin y que podía enseñarlo. El José Smith de 1843 en Nauvoo ya no era el José de 1820 a 1830 en Nueva York. Para los años 1840, José había progresado de manera exponencial en conocimiento y experiencia. Estando en Nauvoo, el Señor derramó abundancia de bendiciones sobre José y su pueblo del convenio. Su conocimiento del Evangelio era casi perfecto. Si pensamos sobre las cosas que había aprendido directamente de Dios y las que había experimentado entre los años 1820 hasta 1843, podemos ver con claridad que él sí podía enseñar el Evangelio de principio a fin. Podríamos dar un listado de varias páginas sobre
las cosas que aprendió José, pero como resumen, les puedo decir que con respecto al Evangelio, José, número uno, sabía quién era y cómo era Dios. También recibió visitas de otros seres resucitados. Número dos, había recibido la autoridad del sacerdocio, tanto arónico como el de Melquisedec, bajo las manos primeramente de Juan el Bautista y después de Pedro, Santiago y Juan. Había traducido, número tres, el libro de Mormón. Hizo una traducción o revisión inspirada de la Biblia. Recibió otras revelaciones doctrinales poderosas que están en el libro de Doctrina y Convenios. Sacó nueva escritura. Número cuatro, comprendió claramente qué era la fe. Inclusive dio 7 discursos sobre la fe en Kirtland, Ohio, en los años 1834 a 1835, que son un tesoro, déjenme decirles. El arrepentimiento y la manera correcta para bautizar y otorgar el don del Espíritu Santo. También tenía él el asunto claro. Número cinco, recibió visiones gloriosas sobre los reinos de gloria, la sección 76, por ejemplo, y específicamente sobre el reino celestial que vemos en la sección 137, que contienen bastantes detalles. Con respecto a esta visión maravillosa, José dijo, no podría yo podría declarar 100 veces más de lo que he explicado respecto de las glorias de los reinos que se me han manifestado en visión, si me fuese permitido y si la gente estuviera preparada para recibirlas. Interesantísima esa cita. Número 6, recibió otras revelaciones detalladas y poderosas sobre el sacerdocio, por ejemplo, las secciones 84 y 107, y otras verdades sobre la creación, la caída, los últimos tiempos, la segunda venida, la resurrección, nuestro progreso y otros asuntos de doctrina. Número 7, dedicó un templo en el cual recibió otras llaves y autoridad para llevar a cabo la obra de Dios. Vemos eso en Doctrina y Convenios, sección 110. Número 8, la ordenanza del bautismo para los muertos fue restaurada el 15 de agosto de 1840. Número 9, recibió una revelación sobre las ordenanzas del templo, tanto de la antigüedad como de esta última dispensación, la sección 124. Número 10, recibió una revelación sobre el matrimonio y la ordenanza del matrimonio celestial para que una pareja pudiese ser sellada por toda la eternidad. Ahora bien, hermanos, les dije que no les iba a aburrir con un listado súper largo. 10 me parece bien, la lista podría continuar, pero aún así nos damos cuenta de que José tenía un conocimiento amplio y ciertamente entendió cabalmente el Evangelio de Jesucristo. José pagó el precio del estudio y debido a eso, y obviamente dada su posesión como profeta, él recibió luz y conocimiento directamente de los cielos. Si durante 5 minutos pudieran ver lo que hay en el cielo, declaró el profeta José, aprenderían más que si leyesen todo lo que se haya escrito sobre el tema. Personalmente fue instruido por los profetas antiguos y pudo entender la plenitud del Evangelio de principio a fin, como menciona Levi Richards aquí. Además, teniendo el Espíritu consigo, pudo enseñarlo con poder. En el mismo año de 1843, este profeta valiente dijo, hablo con audacia y fielmente y con autoridad. Sé lo que digo, comprendo mi misión y mis asuntos. Dios Todopoderoso es mi escudo. ¿Y qué puede ser el hombre si Dios es mi amigo? Una hermosa cita ahí. Hermanos, enfoquémonos ya en que José entendía el orden del sacerdocio en todas sus ramificaciones. Para 1843, José ya había obtenido un conocimiento sumamente amplio sobre el sacerdocio. Fue el día 15 de mayo de 1829 cuando se le confirió el sacerdocio arónico, como vemos en la sección, la sección 13 de Doctrina y Convenios, y le fue conferido el sacerdocio de Melquisedec en algún momento de la segunda mitad de mayo del año 1829. Si ustedes desean aprender un poquito más sobre
la restauración del sacerdocio de Melquisedec. Les invito a que vean este video que está aquí en el canal. Les recuerdo que les estoy leyendo el libro de José y Moroni, Siete Principios, que Moroni enseñó a José Smith, un libro que escribí junto con LeGrand L. Baker. Eh, Trato ese tema en ese libro, así que les invito a que puedan ver eso si quieren aprender un poquito más sobre la restauración del sacerdocio de Melquisedec. Regresando a nuestra frase aquí, el orden del sacerdocio en todas sus ramificaciones, los oficios de elder, sumo sacerdote, patriarca, setenta y apóstol fueron restaurados y conferidos sobre otros hombres entre los años 1830 a 1835. Con respecto a las ordenanzas del sacerdocio, el día 30 de marzo de 1836 se llevaron a cabo los primeros lavamientos y unciones en el templo de Kirtland. 6 años más tarde, la ordenanza de la investidura por primera vez se hizo el 4 de mayo de 1842. En tal investidura a uno se le otorga el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, como dice Doctrina y Convenio 107:19 y la llave del conocimiento de Dios, Doctrina y Convenios 84:19. Dos cosas que vienen a través del sacerdocio mayor. Un año más tarde, el 16 de mayo de 1843, José recibió una revelación que declaraba que para alcanzar el grado más alto de la gloria celestial, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Así dice Doctrina y Convenio 131, los versículos 1 al 3. Esta revelación trató el hecho de poder ser sellado como esposo y esposa por tiempo y toda la eternidad, como enseña Pablo. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 1 Corintios 11:11. José fue sellado a su esposa Emma Smith el 28 de mayo de 1843. Luego, el 28 de septiembre de 1843, José y Emma obtuvieron la plenitud del sacerdocio, recibiendo su segunda unción, en la que fueron ungidos rey y reina, sacerdote y sacerdotisa. Viendo que José entendió perfectamente bien el orden del sacerdocio, sus oficios y ordenanzas, nos damos cuenta de que comprendió también todas sus ramificaciones. José enseñó claramente lo siguiente: si un hombre ha de recibir la plenitud del sacerdocio de Dios, debe obtenerla de la misma manera en que Jesucristo la obtuvo, que fue por guardar todos los mandamientos y obedecer todas las ordenanzas de la casa del Señor. Todos los hombres que lleguen a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, o sea, seres exaltados, tendrán que recibir la plenitud de las ordenanzas de su reino. Además, él enseñó: los que poseen la plenitud del sacerdocio de Melquisedec son reyes y sacerdotes del Dios Altísimo y tienen las llaves del poder y de las bendiciones. La ramificación o consecuencia de obtener el orden del sacerdocio, recibiendo sus ordenanzas, es que seremos exaltados, llegando a ser como nuestro Padre Celestial es. En otras palabras, a estas personas justas el Padre entregará todas las cosas porque son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria. Am, y son sacerdotes del Altísimo. Son dioses, sí, los hijos de Dios. Por consiguiente, todas esas cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras. Todas son suyas y ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. Así dice Doctrina y Convenio 76, los versículos 55 al 59. Bien, vamos a terminar con esta última frase de que la tierra y el infierno habían intentado destruirlo, pero que no lo habían logrado y nunca lo harían. Existe una oposición en todas las cosas. Si la tierra, es decir, los del mundo, y el infierno,
es decir, Satanás y sus seguidores, se opusieron a José, es porque era un profeta verdadero y estaba haciendo la voluntad de Dios y estableciendo su reino. José enseñó dos verdades con estas palabras sencillas y directas. Número uno, siempre se levantarán los falsos profetas para oponerse a los verdaderos. Número dos, él dijo respecto del reino de Dios, el diablo siempre establece su reino al mismo tiempo para oponerse a Dios. Excelentes citas. Hermanos, durante un periodo oscuro y difícil de la vida de José mientras estuvo en la cárcel de Liberty, el Señor le dijo, el testimonio de traidores nunca volverá a tu pueblo en contra de ti. Y aunque su influencia te lance en dificultades y tras rejas y muros, se te estimará con honor. Y de aquí a poco tu voz será más terrible entre tus enemigos que el león feroz, a causa de tu rectitud, y tu Dios te amparará para siempre, para siempre jamás. Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Así dijo el Señor en Doctrina y Convenios 122, los versículos 3, 4 y 9. Bueno, hermanos, hemos terminado con este relato para darles un resumen final de lo que hemos leído y hablado. Este relato de segunda mano es sumamente corto, como han visto. Sin embargo, los puntos únicos que Levi Richards comparte acerca del convenio sempiterno, el conocimiento del profeta con respecto al evangelio y su comprensión del sacerdocio, que podía José enseñar ambas cosas, y la persecución que recibió nos dan un tesoro de información si nos pusiéramos a pensar en sus significados. Yo solo les he dado un resumen, una probadita, me gusta decir. Mejor vayan con el Señor y deje que Él les sirva un banquete espiritual. Lo interesante es que Richards no menciona, a lo mejor se dieron cuenta de esto, hermanos, que él no menciona la visita del padre o del hijo, pero puede ser que él decidió enfocarse en la respuesta que José recibió sobre el convenio sempiterno que fue quebrantado, tal como había mencionado el hermano George Adams en su discurso previo al del profeta. Este punto deja claro que este, debido a que el convenio sempiterno del Evangelio había sido quebrantado, era necesario una restauración. José Smith fue llamado como profeta y después instruido para poder entender el Evangelio junto con sus ordenanzas y las ramificaciones del orden del sacerdocio. Así llegó a ser un instrumento en las manos del Señor para llevar a cabo esta obra salvadora en los últimos días. Hermanos, este es el final de nuestro estudio más profundo del relato de 1843 de la primera visión. Nuevamente les recuerdo, como dice en la pantalla, que este es un relato de segunda mano que viene de parte de Levi Richards. Sobre lo que se ha enseñado, hermanos, díganme, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue nuevo para ustedes? ¿Qué información les gustó más? Díganme, me encanta escuchar de ustedes. Dejen sus comentarios en la sección que está abajo para que pueda leer sus comentarios. Y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de este relato y este estudio de la primera visión de José Smith. Favor de invitar a sus familiares y amigos que vengan al canal para que puedan suscribirse y así disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí en este canal. Como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio.
Y en este caso específico, obviamente, algo sobre la primera visión de José Smith. Nos veremos, hermanos, en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien, que tengan un excelente día el día de hoy. Gracias siempre por su apoyo y nos estamos hablando. Cuídense mucho, nos vemos. Chao.